¿Qué onda, guapa, guapo? Bienvenidos a Expreso de Poder. El día de hoy vas a estar aprendiendo 3 pasos concretos para convertir el miedo en poder. Número 1, no sabes, además de eso, además de que vas a aprender esto, te tengo una súper sorpresa que es que, y agárrate, guapa, en julio voy a dar mi primer evento en vivo. ¡Yay! No manches, guapa, llevo literal como casi 10 años de emprendedora y compartiendo, ya sabes, haciendo lanzamientos y productos y vendiendo servicios digitales. Jamás había hecho un evento en vivo. Esta es la primera vez que voy a dar uno. Se llama Conquista tu Destino. Te va a encantar. Así que ve abajo, vas a encontrar un link donde puedes inscribirte y ser de las primeras en saber cuándo los tickets salgan en preventa. ¿Ok? Te voy a platicar al final de este episodio, te voy a platicar un poquito de qué va este evento en vivo para que pues te empieces a súper emocionar porque va a estar magnífico. Además tendré speakers invitados que, en fin, te va a encantar. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Es cómo convertir el miedo en poder. Paso número 1, guapa, es entiende el miedo. O sea, yo aquí lo que he visto mucho es que las personas le tienen miedo al miedo. Entonces yo creo que el paso número 1, lo que hay que hacer aquí es empezar a entender de dónde viene el miedo y dejar de hacerlo como esta cosa gigante. Es que tengo miedo, es que el miedo. No, a ver, vamos a entender de dónde viene el miedo. Y aquí número 1, quiero que entiendas de qué parte de tu cerebro viene, ¿ok? Tu cerebro es literalmente un cerebro de 2 millones de años, guapa. Su naturaleza es tu supervivencia, no que prosperes y seas exitosa, no. Tu cerebro está hecho para que tú sobrevivas. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el cerebro siempre tiene miedos, es natural vivir en miedo, ¿ok? Entonces, número 1, aquí quiero que aprendas que el miedo es una reacción muy natural de un cerebro humano de 2 millones de años que está hecho para que sobrevivamos, no para prosperar. Y obviamente aquí, ¿cuál es la invitación? Aquí te invito a que le quites el juicio y que dejes de tenerle miedo al miedo. Tengo miedo. Pues sí, es normal. Es normal, número 1, soy humana. Si eres humana, es normal. Si tienes un cerebro, es normal. Es mi cerebro animal y ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nugget de poder de este paso? Es que no lo cargues, o sea, no cargues emocionalmente al miedo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí me dan mucho miedo las cosas nuevas. Obviamente en pasos más adelante, sobre todo en el paso 2, te voy a enseñar por qué es normal que las cosas nuevas nos den miedo y cómo lidiar con eso de una manera apropiada. Pero en este caso, para que puedas comprender un poquito el paso número 1, es en el segundo que, por ejemplo, a mí se me presentan nuevos retos o nuevas cosas, o esas como cosas nuevas o cosas que me causan incertidumbre, me da miedo. Y es natural. Y no es que yo sea súper poderosa, bueno, sí lo soy, y tú también, pero a lo que me refiero es, yo no estoy exenta de miedo, ¿me explico? Exenta de miedo. Yo tengo miedo y todos los grandes, la gente más exitosa, Steve Jobs, Oprah Winfrey, o sea, toda la gente que tú admires, todos sentimos miedo. La diferencia entre la gente exitosa y la gente no exitosa es que utilizan el miedo y la convierten en poder. ¿Cómo? Número 1, no juzgando al miedo con miedo, no etiquetando al miedo como malo, no cargando emocionalmente al miedo, sino viéndolo como lo que es, una reacción natural de un cerebro reptiliano, de un cerebro animal de 2 millones de años que está hecho para que yo sobreviva y no prospere. Ese es paso número 1. Paso número 2, haz difícil sentir miedo, guapa. ¿Ok? O sea, como coral. Normalmente todo lo que sentimos, cada persona, y esto lo vamos a ver muy a profundidad en el evento en vivo Conquista tu Destino, donde voy a enseñarte qué son las reglas internas y cómo cambiar tus reglas internas, porque todo lo que tú sientes actualmente, primero tiene que pasar por un filtro interno. Entonces, por ejemplo, lo que a una persona la hace sentir mal, a otra no la hace sentir mal. ¿Por qué? Por las reglas internas. A esto me refiero. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para sentir miedo? Hay personas que tienen reglas internas que realmente, o sea, casi tienen que quebrarse, tiene que morir un familiar, o sea, tienen que pasar cosas muy extremas para que ellos sientan miedo. Y en cambio hay otras personas que sus reglas internas es cualquier cosita que me saque de mi zona de confort ya me dio miedo. Entonces aquí el músculo, digamos la condición física que hay de una persona a sostener miedo a otra es muy distinta. ¿Por qué? Porque las reglas internas para que la persona A, en este caso, por ejemplo, ¿no? La que tiene que pasar cosas extraordinarias para sentir miedo, a la persona B, que cualquier cosa lo pone en supervivencia y a generar, ya sabes, como estas hormonas del estrés, son muy distintas. Entonces aquí mi invitación para ti es, haz difícil que te dé miedo. Entonces, para aterrizar este paso, agarra tu diario y escribe, ok, en mi vida normalmente, ¿qué tiene que pasar para que yo sienta miedo?
¿no? Entonces, obviamente, tienen que pasar ciertas cosas y eso te mete a ti en duda y en supervivencia. Cualquier cosa que a ti te mete en duda y en supervivencia, game over, porque no vas a estar en un espacio de poder personal para poder ser una mujer de recursos, darle la vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, ponerte en supervivencia es, de hecho, ser víctima de tu miedo. ¿Ok? Aquí, ¿qué queremos? Aquí queremos, lo que te sugiero es que cambies tus reglas internas. ¿Ok? Entonces, ahorita aterrizas. ¿Qué tiene que pasar para que sienta miedo? Y te vas a dar cuenta qué tan fuerte o débil estás en cuestión a este paso. Y entonces aquí lo siguiente sería, ok, ya no quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí antes cualquier cosa, todo lo que me sacara de mi zona de confort, todo lo que mi cerebro desconocía, todo lo que implicaba riesgo, me daba miedo. Hoy, entonces cuando me di cuenta, por ejemplo, yo puse, pues me da miedo si no me va bien en mis ventas, me da miedo un lanzamiento, me da miedo una dieta nueva, me da miedo, todo me daba miedo, literal era súper miedosa, guapa. El problema con eso no era mi miedo, porque mi miedo, acuérdate, paso uno, es una parte natural, sino que yo no sabía utilizar mi miedo y más bien mi miedo me utilizaba a mí. ¿Ok? Entonces aquí lo que aprendí a hacer es, tengo que cambiar mis reglas internas, Coral. No es posible que cualquier cosa te meta en miedo, güey. O sea, no manches, ¿no? Entonces cambié mis reglas internas y puse una nueva pregunta, ¿no? Ok, de ahora en adelante, ¿qué tiene que pasar para que Coral sienta miedo? Y me la puse dificilísimo. O sea, puse, tiene que desaparecer el mundo, ¿no? Casi para que yo sienta miedo, ¿no? Y entonces instalé esas reglas internas nuevas. Entonces, hoy por hoy, si bien claro que siento miedo porque soy humana, la verdad es que muy pocas cosas me meten en un miedo. En un miedo ningún miedo me detiene, jamás, porque esa es otra de mis reglas internas. A mí, yo puedo sentir el miedo, pero me he entrenado a sentir el miedo y actuar de todas maneras. Y esto es un entrenamiento que tú también puedes hacer, guapa. Acuérdate que aquí el propósito no es que no sientas miedo, lo vas a sentir. ¿Por qué? Repaso 1, es parte de tu cerebro humano, entonces es normal, pero necesito que te entrenes a que, ¿sabes qué? Tengo miedo, cierto riesgo, es incertidumbre. Pues, ¿y qué? Bienvenido, yo sé que ese es el camino, ¿ok? Entonces, aquí te va otro nugget de poder. Entrénate a vivir en armonía con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si quieres ser una mujer extraordinaria y vivir una vida extraordinaria y conquistar tu destino, número 1, vas a tener que aprender a vivir en la incertidumbre, porque lo mejor del mundo es incierto. Tienes que tomar riesgos. Entonces, las dos cosas que más miedo generan son los caminos al éxito y son los únicos dos caminos que te van a entregar tu visión económica, tu visión en romance, tu visión social, tu visión de tus sueños, ¿sabes? Entonces, guapa, número 1, entrénate a convivir en armonía con incertidumbre y aquí le pondría también, le agregaría con el riesgo. Y número 2, entrénate a convivir en armonía con el fracaso, porque otra vez, el riesgo, la incertidumbre y el fracaso son el camino del éxito, de la visión y de las metas extraordinarias. Cada que nosotros tenemos una meta extraordinaria, hay una cuota que pagar. Y esa cuota es nuestra capacidad de, ¿sabes qué? Esto es incierto. No, obviamente yo no sé qué va a pasar. ¿Sabes qué? Es un riesgo. Voy a invertir aquí, no sé si me va a retornar ese dinero. Oye, ¿sabes qué? Me voy a aventar. Yo no sé si realmente la voy a hacer. Bueno, pues esa es la cuota que la gente extraordinaria paga por ver su visión y sus metas hechas realidad, ¿ok? Entonces, paso número 2, haz muy difícil sentirte miedo. ¿Y esto cómo lo haces? Cambiando tus reglas internas y sabiendo cuáles son tus reglas internas actuales y cambiándolas a que sea mucho más difícil que tú sientas miedo. Y dentro de este paso es entrénate a convivir en armonía con, ya quedamos, incertidumbre y riesgo, y B, fracaso. Ahora, vamos al paso número 3, ¿ok? Que es utiliza el miedo a tu favor. Hasta ahorita quizá el miedo te ha utilizado a ti. Entonces, cualquier nueva oportunidad, cualquier riesgo, cualquier inversión, cualquier cosa de esas que implican incertidumbre, como antes no te habías entrenado a sentir incertidumbre, entonces obviamente eso te manejaba, te congelaba y te quedabas paralizada y no tomabas una decisión. Pero ahora eso cambia, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya cambiamos tus reglas internas. Entonces, el día de hoy, tu paso número 3 es utiliza el miedo a tu favor, ¿ok? Dale un nuevo significado al miedo. En vez de que el miedo sea esta cosa que sea de, me está advirtiendo, o sea, en vez de que sea un warning, como decimos en inglés, o sea, una advertencia, que el significado del miedo para ti sea a dónde tienes que ir. Entonces, por ejemplo, en mi vida, yo le he dado un nuevo significado al miedo. Aprendí antes el miedo para mí, y como al 99% de las personas, guapa, el miedo es significado de advertencia, no vayas ahí. Para mí, no. Yo ya me di cuenta que mi miedo, o sea, a menos de que yo esté en una selva en el año 2050 a.C. y que esté un tigre ahí a punto de comerme,
sí, está bien, mi miedo tiene su lugar y está bien, corre. Pero ya hoy por hoy, en donde vivimos hoy, en el mundo, en nuestra sociedad, el miedo normalmente es o sea, no es objetivo, pues. Si me explico, viene de un cerebro que no sabe manejar la incertidumbre, el riesgo y el fracaso. Entonces, guapa, no es nuestro caso. El miedo hoy por hoy, de hecho, el significado del miedo hoy, y que te lo ofrezco, y es el significado que he visto que los grandes, que la gente más exitosa tiene, es que el significado del miedo es, güey, justo tengo miedo aquí, justo ahí voy. Oye, tengo miedo de invertir aquí, pues le voy a dar. ¿Sí me explico? Es entrenarte a que el miedo de hecho es una señal de a dónde tienes que ir. Porque esa es una brújula. Utiliza el miedo como brújula de a dónde tienes que ir para desafiarte, para sacar lo mejor de ti. Y obviamente en medida que vayas haciendo esto, vas a ver y vas a entender que es el camino, es la cuota que todo emprendedor, que toda mujer de poder, que todo hombre de poder tiene que pagar para vivir una vida de excelencia como tú, guapa. Tú naciste para una vida de excelencia, pero tenemos que pagar una cuota. Y es esa. Entonces, para hacer un recap, ¿cómo conviertes el miedo en poder? Paso número 1, entiende el miedo, no lo juzgues, no lo etiquetes, viene de tu cerebro, es normal, es natural, ¿ok? No lo cargues emocionalmente, es decir, no le tengas miedo al miedo, porque entonces game over. Paso número 2, haz que sea muy difícil que tú sientas miedo de entrada, ¿no? Como que desarrolla el músculo para poder tolerar bastante miedo, ¿qué es el miedo? Incertidumbre y riesgo, ¿no? Entonces, desarrolla un músculo fuerte de saber, güey, no sé bien qué va a pasar, ¿cierto? Ay, no tengo certeza, no tengo idea, pero no pasa nada. Tengo la capacidad de sostenerme aún con esta incertidumbre, con este riesgo y quizá con posibilidades de fracaso. A menos de que no elijas el paso que tenga la posibilidad de fracaso, tú no vas a ser dada la oportunidad de ganar y de excelencia, porque fracaso es parte de, o sea, tienes que abrazarlo y tienes que decir, órale, va, le entro con todo. ¿Sí me explicó? Entonces, entrénate a convivir en armonía con la incertidumbre y con el fracaso, ¿ok? Y paso número 3, dale un nuevo significado al miedo, en donde el miedo no significa advertencia, vete de aquí corriendo o paralízate, sino que, ok, miedo significa que aquí es a donde tengo que ir. Esta es la invitación del universo, si quieres, si eres espiritual, esta es la invitación, o de la vida, o de lo que tú quieras, esta es la invitación a llevar mi vida a otro nivel. Y si quiero la excelencia en mis finanzas, si quiero la excelencia en mi cuerpo fit, si quiero la excelencia en esto, tengo que sí o sí pagar la cuota y enfrentar mis miedos a que intentar con este nutriólogo y fracasar en la dieta, miedo a invertir en este programa y que no funcione, miedo a todos estos miedos, a salir con este date, con este cuate, abrir mi corazón y que puta quizá no funcione. ¿Y qué? Es la cuota que tienes que pagar, pero lo que está del otro lado es de hecho tu sueño, ¿ok? Entonces, guapa, no olvides que en julio ya viene el primer evento en vivo que voy a hacer, que va a estar magnífico. Me encantaría que compraras tus boletos en preventa porque probablemente haya muchas sorpresitas. Dame tu correo acá abajo para ser de las primeras cuando el ticket para mi primer evento en vivo, que se va a llamar Conquista tu Destino, ¡yay!, esté en tus manitas. Te mando un beso y nos vemos en el próximo episodio.